Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, estar explorando este tiempo precioso. Gracias, Arturito, por estar con nosotros. Gracias, es una bendición siempre tener personas de parte del Señor que nos puedan enseñar, que nos puedan guiar. Y solo quiero recordarles que el próximo sábado el grupo de matrimonios tiene una actividad muy especial. Por favor, conéctese, pida la información. Mario y Auri han estado trabajando fuertemente para que usted pueda ser edificado, y el día sábado tendremos esta reunión. El pastor Alfredo y Rosa María, pastores del Salvador, estarán compartiendo con todos los matrimonios, así que lo esperamos. Si usted necesita más información, por favor, comuníquese con nosotros. Igualmente le invitamos a que se comunique, que envíe sus mensajes, sus peticiones de oración. Recuerde que todos los días a las 6:30 de la mañana tenemos un tiempo de oración con un grupo de intercesores y estamos viendo las respuestas y la mano de Dios y sobre todo conociéndolo. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estar juntos. Padre, gracias por esta preciosa noche, gracias por el tiempo de alabanza que cada uno ha podido tener en sus hogares, gracias por tu palabra que alumbra. Queremos pedirte que te reveles un poquito más para nosotros en esta hora, Señor. Revélate, Señor. Te hemos conocido como Dios, te hemos conocido como hombre, hemos visto tu preexistencia, hemos visto esa eternidad que está en ti, pero hoy queremos ver otra faceta de tu grande misericordia, de tu grande personalidad, de tu grande unción, de tus propósitos eternos, y queremos que sean cumplidos en nuestra vida. Gracias por tu bondad y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues fíjate, Arturito, como platicábamos antes de comenzar la transmisión, que el tema es quién es Jesús, y conociendo al Señor Jesucristo a través de su palabra, y no solo a través de su palabra, sino que también históricamente, porque la gran mayoría de personas, incluso ateas, algo que no pueden negar es la historicidad de Cristo, o sea, su historicidad está muy bien establecida. Y hemos ido viendo diferentes facetas. Vimos la faceta de Jesús como Dios o Cristo, la parte espiritual y eterna. Vimos al Señor Jesús como hombre, lo vimos también su preexistencia, sus manifestaciones en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a entrar a estudiar un área muy importante, un tema muy importante, y es Cristo cumpliendo la palabra profética o Cristo cumpliendo las profecías. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque de todas las demás cosas que hemos visto o los temas que veremos, alguien puede decir que está sujeto a interpretación, alguien puede decir que está sujeto a que lo podemos nosotros jalar o aplicar, pero cuando se escriben palabras proféticas de 700, 1500 años antes y de pronto Él las cumple, como esta que quiero hacer la introducción y me acompaña a Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Oiga, está hablando del nacimiento, o sea, el Señor Jesucristo, un bebé, está naciendo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que qué importante ver que la palabra profética, el Señor Jesucristo la vino a cumplir para darnos esa certeza, para darnos esa seguridad. Qué enseñanza o qué importancia es para tu vida estudiar las profecías cumplidas de Jesús. Muy buenas noches, qué bueno que estamos juntos estudiando el mejor tema que existe, Jesús. Jesús. Todos los demás temas son interesantes, pero Jesús. Amén. Así es el centro de todo esto. ¿Qué es el centro? Bien interesante. Hay algunos han hecho listas de profecías cumplidas. Se quedan cortos, algunos 70, otros 100, otros 150, pero toda la Biblia gira en torno al Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis
Jesús, y tú lo has dicho muchas veces en la iglesia, gira en torno a Jesús. Y esta profecía en particular tiene algo muy especial. En los últimos tiempos que estamos viviendo, yo digo que esta es la mejor época para ver nacido, Claro. porque vivimos el final de la historia. Y si uno lee las profecías se da cuenta de todo esto. Dice que se levantarán falsos cristos y falsos dioses, y falsos profetas, y falsos apóstoles, y falsos pastores, y falsos hermanos. Pero me parece interesantísimo cómo comienzas con esto, porque haces énfasis en el nacimiento del Señor Jesucristo como hombre. Así es. Y ese nacimiento del Señor Jesucristo como hombre es una profecía del Antiguo Testamento, pero que se hace necesaria hoy. Mucha gente cree en el Señor Jesucristo como Dios y alaba al Señor Jesucristo como Dios, y tú lo dijiste, ya viste esa parte hace 3, 4 miércoles anteriores. Pero esta faceta de Jesucristo como hombre es súper importante para este tiempo. Lo dice por allá la carta de Juan. Dice que el que no confiese que Jesucristo vino en carne y sangre, y que no lo predique y que no lo haga evidente en su vida, el tal es el anticristo. Así es. Y vuelve y lo repite en la segunda carta, como versículo 4, 5, vuelve otra vez y hace la misma referencia. Y este texto que acabas de leer hace exactamente eso, hablar que Jesucristo es hombre. Sí. Y nosotros como iglesia debemos conocer muy bien a ese Jesucristo como hombre. ¿Para qué? Yo cuando doy mis clases digo a Jesucristo como Dios para adorarlo y bendecirlo, pero a Jesucristo como hombre para poderlo seguir, conocer y seguir sus pisadas. Claro. Por eso es camino, por eso es vida, es imitarlo. Y por eso es importante lo que acabas de leer. Claro. Y referente a esta, como mencionaba, la palabra profética que estamos viendo acá, me gustaría que la viéramos allá en Miqueas, porque la vimos el miércoles pasado, con el pastor Tito que estuvo acá con nosotros. Vimos en Miqueas esa profecía que hoy vamos a ver cómo se está cumpliendo. Vamos por favor a Miqueas capítulo 5, usted recordará, verso 1 para tomar el contexto. Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla el juez de Israel. Está hablando de las dificultades que Israel está enfrentando. Pero mire el verso 2. Pero tú, Belén Efrata. Mire que está dando el nombre de la población. De la población. Y yo les comentaba acá a los hermanos que alrededor del área de Jerusalén, en Judea, habían 2000 villas diferentes en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que dice, mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vimos eso como su preexistencia. Pero yo quiero hacer referencia, salud, yo quiero hacer referencia detrás de cámaras también estornudan, hacer referencia a esta palabra tan puntual. Como el profeta dice, va a nacer justo en Belén. Esto se cumple, y voy rápidamente para que veamos el cumplimiento de esta profecía, acá donde lo leímos, ya lo leímos en Mateo, no quiero mejor a tomar más tiempo. Miqueas lo dice, va a ser en Belén, y allá se menciona en Mateo, que en Belén de Judea es la palabra profética. Hay muchas hipótesis. Yo acabo de leer de ver un video donde hablan que Jesús se llama Jesús de Nazaret porque nació en Nazaret. Ajá. Eso es totalmente antibíblico. Claro. Ese es pensamiento humano, sí, porque la Biblia es muy clara en describir el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay cosas que son interesantes en Cristo. Describe su nacimiento, describe parte de sus 12 años y vuelve y lo describe ya en su tiempo adulto. Ajá, ajá. Y lo describe muy bien y da aspectos puntuales. Ajá. No solamente hace referencia, sino aspectos puntuales. Y eso es bien interesante. Y Jesús, una de estas es que nació en Belén. Bueno, Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de alrededores, o sea, no hay para dónde. No hay pierde. No hay pierde. ¿Qué profecía te entusiasma de cumplimiento en la vida de Jesús? Hay varias. Sí, yo sé que tienes una lista. Yo quiero tocar una que me parece muy interesante,
que está ya en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. De hecho, dicen que es la primera profecía que existe en la Biblia. Y lo interesante de esta profecía es que es Dios mismo, el Padre mismo, dando la profecía. Así es. En otras vemos a profetas utilizados por Dios, pero aquí el que habla es Dios mismo. Y quiero que la busquemos. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Estoy leyendo la Biblia Dios habla hoy, por si... Por si hay una diferencia. Sí, por si. Y es bien interesante porque con todo este problema del hombre y de su caída y de toda esta circunstancia, Dios habla y empieza a juzgar a cada uno de los actores. Adán, a Eva, Satanás y hasta la tierra cachó ahí lo que no tenía que cachar. Cabal. Pero bueno, entonces le dice, bueno, va a levantarse alguien de esta misma raza humana, de esta descendencia tuya, se va a levantar en el tiempo preciso para derrotar a quien le estaba derrotando hoy. Y eso es bien interesante porque a la primera pareja se le da la primera profecía sobre el Salvador del mundo, sobre el Emanuel que estábamos leyendo, que va a venir a salvar al mundo. ¿Sí? Y de alguna manera tienen referencia, de alguna manera se conectan, ¿sí? Porque ese niño que nacía ahí en Belén era este que estaba en el capítulo 3 siendo anunciado por Dios mismo. Así es. Y que iba a tener, digámoslo así, a derrotar a quien había derrotado en ese momento a la raza humana. Y tiene su cumplimiento porque hay varios textos. Yo quiero que el texto primero que veamos está ya en Hebreos 2, 14 y 15. Y ese texto es bien diciente. Yo no soy tan tecnológico. La verdad es que la que tenía se arruinó, entonces Ya te quedaste. me quedo con la de papel. Dice así: así que como los hijos de una familia son de la misma carne y de la misma sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía el poder de matar, es decir, al diablo. El 15, de esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte vivían como esclavos durante toda su vida. La versión 60 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Esa profecía de Génesis 3:15 se hace evidente aquí. Pablo la está contando. Sucedió en la cruz del Calvario, sucedió en el acto maravilloso de redención de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo la hace evidente y dice, Satanás fue derrotado. Claro, esta es una paradoja, porque muriendo es derrotado el otro. Claro, ya tendríamos que extendernos en un montón de cosas, pero bíblicamente se está cumpliendo algo que para mí fue la primera profecía y que tiene mucha importancia para nosotros, porque ese es lo que nos trae vida y salvación, lo que hizo la transformación de la raza humana. Tengo otros textos, no sé si tú tienes otros. Referente a lo mismo, si quieres damos esto o si queremos pasamos a otra palabra profética. Solo demos un texto más. De acuerdo. Está Romanos 16:20. Dice así, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes, que nuestro Señor Jesús les dé la gracia. Claro. O sea, allá habla de que iba a aplastar la cabeza. Y aquí está, Pablo hace la misma referencia. Expresión, ¿Sí? O sea, se cumple lo que Dios Padre había profetizado. Claro. No sé si la palabra profetizar, creo que sí. Claro, cabe. Porque está dando a futuro lo que pasaría
2000, 3000 años después, y lo hace con el Señor Jesucristo. Tal vez la última está aquí en Apocalipsis, capítulo 12, es un texto muy utilizado para escatología, 12:17, y dice, con esto o con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Pero lo interesante es el versículo 11 de este mismo texto. Dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que proclamaron, no tuvieron miedo a la muerte. Qué interesante. Mire, descubrir estas cosas en la palabra lo hacen vibrar a uno por dentro, porque esto quiere decir que esto que nosotros leemos, que esto que nosotros seguimos, que esto en lo que dimos nuestras vidas, 30 y pico de años estás con esto, tal vez más, no lo sé. Igual conmigo, yo digo, Señor, no perdí mi tiempo ni mi vida. Lo que dice tu palabra se cumple y se cumple fielmente. Y parte de lo importante de estudiar las profecías es justamente esto que estás diciendo, que todos pueden tener la confianza que lo que están siguiendo, están creyendo, están caminando, están viviendo, se están negando, están muriendo, este mensaje tiene un cumplimiento y tiene una bendición poderosa sobre sus vidas, porque hablamos de muchas cosas y detalles que yo siempre tengo esta expresión cuando oramos en las mañanas, se lo digo al Señor, eres tan grande que te ocupas en muchos detalles. Amén. Él es tan grande que se ocupa en las cosas pequeñas, ¿no? Voy a decir algo que le digo a las personas que yo discipulo. Les digo, todo esto que está pasando es cierto, es bíblico, y van a ver tal vez cosas un poco más difíciles, pero nunca, nunca quiten de su mente que Él tiene el control. Así es. Y cada vez que yo estudio y doy algunas partes de este libro de Apocalipsis, digo, y lo veo, no lo digo, lo dice la palabra, Él tiene el control. Él tiene el control. Él tiene el control sobre esta pandemia, Él tiene el control sobre lo que está pasando, Él tiene el control de cada detalle, aunque Satanás puede hacer todo lo que quiera. Dios, el Señor Jesucristo, tiene el control. Y esto es interesante. Algunas veces les decía, vemos historia o vemos detalles y se hacen en los dramas acerca del nacimiento, de la crucifixión de Cristo, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, te voy a mencionar una. En Zacarías capítulo 11, si usted va allá conmigo a Zacarías capítulo 11, es un versículo que realmente escrito mucho tiempo atrás, que eso es lo impactante también de las palabras proféticas, que estamos hablando de al menos palabras que fueron escritas entre 700 a 2500 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. En Zacarías capítulo 11, verso 12, dice, y esta será la plaga con que hiriere Jehová a todos los pueblos que pelearon, estoy bien. Capítulo 11, estaba leyendo otro capítulo. Capítulo 11, verso 12. Y les dije, si os parece bien, dad de mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échame el tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Mira, la expresión del Señor, hermoso precio con el que me han apreciado. O sea, es ese desdén. Ahora, nosotros lo leemos en Zacarías, y tenemos que hacer la comparación en Mateo 26:15, para que veamos cómo se profetizó las 30 piezas de plata, y ahora acá en 26:15 de Mateo dice, y él les dijo, ¿qué me queréis dar? Está hablando Judas por entregar al Señor Jesucristo. Voy a leer el verso 14 para ponerlo en contexto. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que aquí vemos como un detalle, ¿no? O sea, el pago del traicionero. Pero estaba profetizado casi 750 años antes que iban a dar justo la cantidad de dinero. 30, exacta. Parece que lo hizo Dios, ¿verdad? Parece que lo hizo Dios. Parece que lo hizo Dios. ¿Qué otra palabra tienes? Solo quiero acotar algo. Hay un tema que
Deberíamos estudiarlo. De hecho, es muy interesante. Se llama El designio secreto de Dios o el misterio eterno de Dios. Voy a atreverme a decir esto con tu permiso. Cuando uno lee la Biblia, yo creo que Dios hizo 10,000 planes para la raza humana, 10,000. Y todos los planes que en su diseño, en su creatividad hizo. Pero dijo, escogió un plan para hacer con la raza humana. Y lo describió y lo detalló muy, muy puntualmente, tú lo dices. Estos detallitos, cada cosita nació donde debía de nacer, con los padres que tenían que nacer, cuidó toda la descendencia, cuidó todos estos detalles interesantes. Por ejemplo, cuando uno ve a una mujer ungiéndole los pies, ungiéndole la cabeza, ungiéndolo como para la muerte y para todas estas cosas, son detalles que parecieran historia, pero que son detalles específicos en la vida del Señor Jesucristo y específicos en la vida de nosotros. Claro. Porque Dios hace detalles específicos para nosotros. Y ese tema es muy interesante. Algún día, digo yo, siempre digo eso, algún día lo tendremos que estudiar y discernir. Pero creo que es parte de la enseñanza de ver estas palabras proféticas. Es decir, el hecho de que el Señor Jesucristo haya planificado, lo haya anunciado y el Señor venga a cumplirlo, es porque Él también tiene un diseño y un plan para nuestra vida y nos da esperanza al respecto, ¿no? Exacto. Hay una profecía que quisiera compartir y está ahí también en Zacarías, solo que capítulo 9, versículo 9. Y mire lo que dice. Alégrate mucho, ciudad de Sión, Jerusalén. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti montado en un burro, en un burrito cría de una burra. ¿Sí? La otra traducción dice, en un pollino. En un pollino, sí. ¿Sí? Hijo de asna. Sí. Hijo de asna. Eso quiere decir que es un animal no usado, no había sido usado. Pero interesante. Zacarías lo dice y nosotros lo vemos después. Lo podemos ver allá en Juan, capítulo 12. De hecho, se celebra en la religión tradicional el Domingo de Ramos. Claro. ¿Sí? Sí. Ese es el famoso Domingo de Ramos, ¿no? Así es, justo. Pero todavía llega hasta nuestra época. Todavía el recuerdo llega a esta época. Y mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 13. Solo déjeme porque la tecnología no la traje. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burro y montó en él, como dice la Escritura. No tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito. Justamente hace referencia el escritor a la palabra profética, cómo se estaba cumpliendo. Exacto. O sea, es exactamente lo que Zacarías, no sé, 300, 400 años tal vez. Yo creo que más, como casi 700 años. Sí. Imagínate, una profecía de 700 años. Sí. Y se cumple con todas las señales y con todos los detalles que se necesitaban para esta ocasión, como todas las otras profecías que podríamos ver, ¿no? Sí. Los detalles, pero algunos son detalles, otros no son detalles, sino que son personajes, y esto es importante porque una cosa es unir, digamos, o profetizar acerca de dónde van a nacer en una ciudad. El bebé tampoco tenía control sobre nacer en cierta ciudad, en cierta tribu, de cierto linaje, como está profetizado, como ya lo vimos. Sentarse en un asna, pudiste haber leído, me tengo que sentar en un asna, Zacarías lo dice, entonces voy a buscar el burrito y me voy a sentar en el burrito. Cualquiera podría ser perspicaz en ese sentido. Pero en influir en la voluntad de otra persona o en la conducta para que cumpla un papel como el de que está profetizado en Isaías 40, que me gustaría citar, Isaías 40. Y es que Isaías 40 nos habla o profetiza acerca de que cuando el Señor Jesucristo venga, va a tener un
mensajero, va a tener una persona que le va a preceder, que le va a anteceder para anunciar. Así que en el capítulo 40, el verso 1 al verso 3 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esta es una palabra profética que ahora nosotros ya la conocemos y queremos compartirle, que se cumple en Mateo capítulo 3 y hace referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista, él mismo se identifica como esta persona cuando le consultan si él es el Mesías. Así que capítulo 3 de Mateo, y aquí hay un dato interesante porque Isaías lo cita este pasaje en el capítulo 40, que acabamos de leer, Isaías 40, verso 3. Y Mateo es el libro número 40 de la Escritura. Y está en el capítulo 3. En el verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un cumplimiento tremendo acerca de él. Muy interesante. Y me voy a atrever a decir esto. En la Escritura existen profecías que tienen un doble cumplimiento, tú lo sabes. ¿Sí? Un cumplimiento en la primera venida del Señor Jesucristo y un cumplimiento en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esta es una de ellas, sí, así es. ¿Sí? Que tiene su cumplimiento allá en el libro de Mateo que acabas de leer, pero que vuelve otra vez y como que la profecía va a tomar vida en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y habla del mismo Elías, que va a ser precursor antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que tú tienes el texto. Es Malaquías capítulo 3, pero yo lo que quería decirte es que yo había pensado y platicado esto un poco con la iglesia, en una de las transmisiones lo hicimos. Estamos esperando el espíritu de arrepentimiento. Estamos esperando, porque antes de que venga el Señor Jesucristo, va a venir un espíritu de arrepentimiento sobre toda la tierra poderoso. Es decir, la gran cosecha está por comenzar también. Me picas la lengua. Creo que una vez te lo oí decir. La manifestación del Espíritu Santo que viene para este tiempo no es comparable con la que hubo en Hechos 2. Claro. Y no es comparable por varias razones. Una, porque en ese entonces eran 120, digamos, estiremos un poquito como lo hace Pablo, 500, dice. ¿Sí? Hoy habemos más de 500 alrededor del mundo. Claro. O sea que la manifestación del Espíritu Santo va a ser explosiva. Y cosas que no, perdón lo que voy a decir, no denigro lo que el hablar en lenguas, en poner las manos y sanar, sino que tiene que ser mucho más que eso. Así es. Puedo nombrar algunas cosas y ya me salí del tema. Puedo hablar de Felipe siendo transportado. Puedo hablar de Pablo yendo al cielo, dice, en cuerpo no lo sé, en espíritu no lo sé, pero tuvo esa forma, esa experiencia en Cristo Jesús. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Siempre se ha pensado es que el diablo tratando de entrar a nosotros, no, es al contrario, es al revés. O sea que todas estas cosas de la palabra va a ser muy interesante. Y es que Efesios dice que lo que sucedió en Hechos 2 eran las arras, el anticipo. Las arras, sí. Y lo que estamos por esperar, ahí dice el anticipo de la herencia, y lo que estamos por ver es la herencia. La herencia. O sea, cuando uno, lo voy a poner en términos muy, muy naturales, cuando uno compra un carro, da unas arras o un anticipo, un pago inicial, es apenas una señal de que me va a meter al negocio, pero después hay que hacer todo el pago. Y cuando en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y pasaron todas estas obras milagrosas, Efesios reconoce que era el anticipo de la gloria, pero que vemos
la gloria completa manifestada en el Señor Jesucristo cuando en Mateo capítulo 3 los cielos se abren. Entonces Él recibe los 7 espíritus de Jehová. No es el anticipo, es la herencia. Es la herencia. Pero aún así estaba profetizado. Sí, estaba profetizado. Interesantísimo esto, porque, vuelvo a decirlo, hay cumplimientos Parciales y totales. ¿sí? Así es. Y eso es muy, muy usual en la Escritura, un cumplimiento y después el otro. Ok. ¿Qué otra palabra profética podemos compartir con nuestros hermanos de estas que no necesitan tanta interpretación? Porque hemos platicado de algunas que necesitan interpretación, pero miramos otras que son detalles que el Señor tenía arregladito para que nosotros pudiésemos ver que iba a estar allí. ¿Cuál te gustaría compartir? ¿Qué tal si pensamos en esta golpeado, insultado? Más cerquita dice nuestro productor. Gracias. Tengo aquí una Sí. golpeado, insultado Ok. y escupido sin causa alguna. Ajá. Isaías 53, ¿verdad? Yo tengo 2 versículos en ese, pero Isaías, si quieres, veamos. 56, ¿tienes? 56, sí, cabal, justo. 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Sí. Un versículo bien claro. Clarísimo. Clarísimo. Y- ¿Y se cumple? ¿Entonces se cumple? Mateo 26, 67. Yo tengo Juan 15, Perfecto. 23. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Si quieres, leamos los dos. Va. Ok. Vamos, yo leo Juan. Ok, yo Mateo 26. Esto también es interesantísimo. No solamente un evangelio lo menciona. registra, sino que 2 evangelios se atreven Voy a leer desde el verso 66. Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte cuando están acusando a Jesús. Verso 67, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Espérame, porque yo no estoy en el texto donde es 15. 15, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Tal vez Marcos 14, 65. 23, 15, 23. ¿Sí? Dice así, voy a leer el 22. Ellos no tendrían ninguna culpa si no hubiera yo venido a hablarles, pero ahora les tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrán ninguna culpa si yo no hubiese hecho esto entre ellos, cosas que ninguno otro ha hecho, pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y también odian a mi Padre. Por esto sucede para que se cumpliesen las palabras que están escritas en la ley de ellos, me odiarán. Seguimos, gracias. Perdón, tuvimos un bajón de luz. Vamos a continuar. Estamos hablando de los golpes, las injurias, cómo estaban profetizadas y cómo el Señor Jesucristo las vivió, ¿verdad? Sí. Y terminamos diciendo, creo que esta parte no la leí, dice, es que están escritas en la ley de ellos, me odiarán sin ningún motivo. Y esto es cierto, ¿verdad? Sí, completamente. Completamente. Quiero mostrarles otra que pareciera, digamos, en el relato bíblico, algo que uno pasa de largo leyendo, pero en el Salmo 22, verso 18, mira este 22, 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué interesante, ¿verdad? Porque, o sea, no necesitamos mucha interpretación y aunque podamos sacarle lecciones, simplemente tenemos que ir a ver el cumplimiento y vamos a darnos cuenta que ahí está escrito. Sí, Sí. no hay que hacer muchas... No hay que hacer muchas. Vamos por favor a Mateo 37, 35. Mateo 27, 35. No tenemos que dar tanta vuelta. Mire lo que dice. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Interesante que quiero llamar su atención a esto, porque dice cuando lo dicho por el profeta, y es un salmo.
porque Ajá. hay salmos proféticos. Hay salmos proféticos. Hay claro, salmos sí. proféticos. Y dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que la palabra profética del Salmo 22 en detalle, que era la ropa de Jesús y se iba a echar suertes sobre él, está cumplida en Mateo 27, verso 35. Sí, la verdad es que podríamos pasar toda la tarde Sí, hablando de sí. esto y de esto y de esto. Yo creo que son unas como pequeñas muestras Sí, que hacen que crezca nuestra fe. Y esto es importantísimo. Debemos hacer crecer la fe. Ujú. Yo escuché a un hombre que decía, si no estudiamos la palabra, si no tenemos conciencia de lo que dice la Escritura, cualquiera nos puede engañar. claro, claro. ¿Sí? Esta es nuestra lámpara, esta es nuestra guía, esta es nuestra forma. Y lo que estás haciendo no lo confirma. Ujú. Vemos algo en el Antiguo Testamento que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Sí. Y que nos guía y nos dice, estamos viendo algo que es verdadero porque se cumple a pesar de todas lo que pareciera que no, porque hoy la gente piensa que no, que esto de Cristo, que esto de su segunda venida, y creo que el libro de la carta de Pedro lo dice, Pedro. tanto tiempo que Ujú. hemos dicho y hemos escuchado y que nos dicen, pero no, nunca se cumple. Pues aquí estamos dando muestras del cumplimiento de la palabra en Cristo Jesús y el cumplimiento de seguro, con toda seguridad, que se va a cumplir profecías en nosotros. Claro, claro. Y esto nos refrenda, nos reafirma los dos testamentos. Ajá. Porque una cosa es que den una palabra, como sucede muchas veces, ¿verdad? Que se da una palabra sobre una nación o sobre una persona, familia o ministerio y casi que se queda a veces en el aire, ¿no? Y hasta se olvida. Pero esto quedó escrito muchos años antes. Estamos hablando del libro de los Salmos y me gustaría citarte el Salmo 34, Salmo 34, 20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos. Eso tiene el cumplimiento en Juan 19, 36. Juan 19, 36. Voy a leer unos versículos antes. Voy a leer desde el verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, que ahí vamos a buscar la otra profecía, con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Es decir, ahí no tenía él forma de manipular, ya había muerto. Ya había muerto. Sí. O sea, no había forma de decir, bueno, muchachos, no me quieren los huesos, ¿verdad? O sea, para que cumplamos la profecía. Sí. No había forma, ya había muerto. Ya había muerto. Entonces hay esa certeza entre la palabra profética que surge del Antiguo Testamento con tanto tiempo y el cumplimiento. Como decís, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. No sé si quieres uno último. Sí, claro, Tengo claro, aquí. sigamos, todavía tenemos un poco de tiempo. Ok. Digo yo porque no me han dado. Sí, todavía. Todavía nos podemos. Todavía podemos seguir. Sí. Hay una profecía acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucita. Y está allá en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Dice, pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer de la tierra. ¿Sí? Y este tiene su cumplimiento Claro. con Jesucristo en su resurrección. Ajá. Y el que no lo registra es Mateo capítulo 27. Así es. Y Mateo 27, leamos unos 3, 4 versos que hay ahí, desde el versículo 51, que dijo Jesús. Sí. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas
que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de las tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, donde mucha gente los vio. ¿Sí? Y este detalle es sí, espectacular. Claro. Porque podría decir, resucitaron, pero nadie se dio cuenta. Ajá, y sí, aquí dice, y muchas personas los vieron. Qué interesante, ¿verdad? Eso quiere decir que en la venida del Señor Jesucristo vamos a resucitar si no hemos muerto. Yo hago fuerza por no... Señor, yo quiero estar, quiero estar. Yo no quiero morir, yo quiero ver Pablo para mí, tampoco quería. Lo máximo. Pero vamos a ver personas resucitando y no como la burla que hizo este cantante que salían los cuerpos todos destrozados. No, cuerpos perfeccionados, cuerpos transformados, cuerpos santos, ¿sí? Que aguantan, y algo que es bien interesante, la radiación del sol de Dios mismo. Claro. ¿Sí? Que puede estar delante de la presencia de Dios. Pero ya me meto a otro tema. Me emociono. Voy a mencionar uno interesante, porque este da otra faceta del ministerio de Jesucristo, y es cómo enseñaba. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de enseñar la palabra, aunque enseñemos la palabra. Pero el Salmo 78, verso 1 y 2, tiene un cumplimiento en Mateo 13. Mire lo que dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. La otra versión dice parábolas, no sé si tu versión dice parábolas. Abriré mi boca en proverbios o en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mire este salmo profético, cuando ve la vida del Señor Jesucristo y cómo enseñaba Él al pueblo, dice Mateo capítulo 13, verso 34. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que miramos profecías como el nacimiento, la tribu de donde venía, la ciudad donde iban a nacer, el poíno o el asno en el que se iba a sentar, el hombre o el anunciado o el que iba a preparar el camino, cuántas piezas de plata exactas se iban a pagar por él, cómo había profetizado el Señor Dios Todopoderoso acerca de que venía a sacrificar y a vencer al maligno, a aplastar la cabeza. Y ahora vemos incluso hasta la forma en la que él iba a enseñar. Interesantísimo, ¿no? O sea, ese es el Jesús que queremos conocer. De esto se trata esta reunión, ¿verdad? De que podamos juntos conocer verdaderamente a Jesús. Así es. Una última, perfecto. Okay. Vamos a Isaías 43, 11. Con esta nos despedimos. Isaías 43, 11. Que no nos den cuerda. Que no nos den cuerda. Con cada uno de los que ha estado acá nos quedamos cortos, porque nos quedamos después platicando detrás de cámaras y decimos, hubiéramos podido hablar más. Hay mucho para hablar. Dice: solo yo soy el Señor, fuera de mí nadie puede salvar. Y su cumplimiento está allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que lo dice claramente: en ningún otro hay salvación, porque no hay en todo el mundo. Dios nos ha dado otra persona, perdón, no nos ha dado Dios otra persona por la cual podemos ser salvos. Solo por Él. Isaías lo dice: el único que puede dar salvación, el único camino, la única forma, la única manera de conocer y llegar a Dios es Jesucristo. Sí. Y nos lo dicen en Isaías y nos lo confirman en Hechos. En Hechos. Tenemos muchos. Yo tengo su ministerio a los gentiles, el ministro de Sanidad, cómo deja Nazaret para ir a Capernaum, cómo es llamado nazareno, cómo se oscurecerá, o estaba profetizado que se iba a oscurecer cuando él muriera. Tenemos tantos, yo creo que si lees varios de los que tenés ahí, es impresionante, ¿no? Su regreso del cielo, se sentaría a la diestra del Padre, sería la piedra de tropiezo para la humanidad que no quiere creer, el llamado de salvación de Dios, muerto antes de la destrucción del segundo templo. Su costado traspasado. Ajá. Que traería el Espíritu Santo.
traía el Espíritu Santo, Sí. que horadaron sus manos y sus pies. Es interesantísimo. Salmo Ajá. 22:16 dice exactamente que iban a horadar sus manos y sus pies. Bueno, tenemos tantas. Yo les comentaba que dentro de este estudio tenemos una enseñanza que es el cálculo de probabilidades. No se los puedo dar ahorita, pero el de que naciera en la tribu y en la ciudad adecuada, su cumplimiento era 1 en 2000, entre 2.400 probabilidades. De que tuviera un mensajero que hiciera las cosas específicas que la profecía había dicho que iba a hacer, era 1 en 48.000 oportunidades. Y así sucesivamente, el cálculo de probabilidades es de que las profecías se cumplieran, es enorme. Enorme, enorme. Enorme. Enseñanza. ¿Qué enseñanza nos queda hoy? Que si algo debemos los cristianos de conocer es a Jesucristo. Amén. Tú sabes, escribí un libro acerca de la segunda venida de Cristo, enseño acerca de esto, Dios me ha ido guiando por ahí, pero esto no empezó sino hace unos 20, 25 años conociendo a Cristo Claro. y siendo lo que dice la palabra, la piedra angular de cualquier ser humano. De la iglesia en general, claro que sí, pero la mía, la propia, la piedra donde yo me puedo parar, donde tiene razón de ser el cristianismo. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. ¿Qué va a ser cristianismo? Es una religión. Y algo que ha tocado mi corazón bastante por muchos años. A veces seguimos a un Cristo histórico o a un Cristo que me contaron mis abuelos o que escuché o que me dijeron o que tengo referencias. A Cristo se conoce personalmente. Personalmente. Y esta es una forma de conocer a Cristo. Saber que el Padre lo designó para tareas específicas, que las cumplió exactamente como tenía que cumplirlas. Y que si lo hizo hace 2000 años y prometió que volvería, ese mismo Señor Jesucristo, ese mismo eterno y poderoso Señor Jesucristo va a regresar y va a regresar por nosotros, aunque pareciera que esto no es así. Y nos meten tanta información que no, que un nuevo orden mundial, que nuevas cosas, que va a ser, que esto, mire, todo eso podrá ser cierto, pero de que Cristo viene, Cristo viene. Bien, y sacando una conclusión es, en los tiempos que vienen, veamos a Jesús. Si conocemos a Jesús, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan los medios, conociendo a Jesús vamos a poder mantener, como dijo el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Mantengamos puestos los ojos en Jesús, porque hemos visto, se nos ha abierto el camino para conocer, para que tengamos nuestra confianza, nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestras fuerzas, nuestros ojos puestos en Jesús. Quisiera pedirte que oraras para cerrar y para bendecir a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Okay. Amén. Señor, gracias por este oasis en medio de tantas malas noticias. La mejor noticia. Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que Él ha prometido para nosotros. Lo cumple en Cristo Jesús, lo cumple en su iglesia, lo cumple en estos tiempos. Tú sigues en control, Señor. Yo bendigo, Padre, a cada uno de mis hermanos que está allá sentadito, oyéndonos, escuchándonos, aprendiendo, Señor. Que se despierte en cada uno de ellos, oh Dios, esa ansia, ese deseo, ese fervor por conocerte a ti, por conocer tu palabra y hacerla real en su vida, en su corazón y en este lapso de tiempo que nos resta por vivir. Gracias, Dios, porque hemos pasado una noche bendecida y llena de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en la oración a las 6:30 de la mañana y el día sábado con los matrimonios, los jóvenes también, y el domingo a las 10:30. Que Dios lo bendiga.